Doctor Juan Carlos Ordóñez, recibe un cordial saludo. El tema correspondiente es el tema número 8. El grupo está compuesto por Mauricio Muñoz, Natalie Granado, Victoria Santander, Henry Bamba y quien le habla, Andrea García. El tema correspondiente es la hipoteca. La hipoteca es un derecho real convencionalmente constituido, es decir, es un contrato donde existe un acuerdo de voluntades. Según el Código Civil en su artículo 24 y 32, la hipoteca es un derecho de prenda constituido sobre inmuebles que no por eso dejan de pertenecer al poder del deudor. Dicho en otras palabras, la hipoteca es una figura en la que un inmueble es usado como pago, como una garantía de una deuda. En este caso, ambas partes, es decir, el acreedor y el deudor, firman un acuerdo que consiste en el que el deudor concede al acreedor la facultad de perseguir este bien inmueble en caso de que el deudor no cancele su obligación, no pague el crédito y sus intereses correspondientes. Existen dos tipos de hipoteca. Una es la cerrada. Esta consiste en una obligación de ambas partes cuyos términos y condiciones se encuentran especificadas. Existe también la hipoteca abierta. La hipoteca abierta se trata de varias obligaciones y varios créditos que tienen como común el mismo deudor y el mismo acreedor. Los requisitos para acceder a una hipoteca son el título de propiedad del inmueble a hipotecar, el pago de los impuestos tanto municipales como nacionales del inmueble, adicionalmente el certificado de libertad o certificado de tradición vigente. Y finalmente, la propiedad no debe estar hipotecada con ninguna otra entidad. ¿Quién puede acceder a una hipoteca? Cualquier persona que sea legalmente capaz y que tenga la propiedad de un bien inmueble. En el Código Civil se establece desde el artículo 2432 hasta el artículo 2457 lo pertinente a la hipoteca y hemos realizado un recorrido sobre estos artículos destacando lo más importante. La hipoteca es un derecho de prenda constituido sobre inmuebles que no dejan por eso de permanecer en poder del deudor. La hipoteca es indivisible, en consecuencia, cada una de las cosas hipotecadas a una deuda y cada parte de ellas son obligadas al pago de toda la deuda y cada parte de ellas. La hipoteca deberá otorgarse por escritura pública. Podrá ser la misma escritura pública de la hipoteca y la del contrato que accede. Además, esta escritura debe ser inscrita en el registro de instrumentos públicos. Sin este requisito no tendrá valor alguno, ni se contará solo su fecha desde la inscripción. Los contratos hipotecarios celebrados fuera de la República o del territorio darán hipotecas sobre bienes situados en cualquier punto de ella o del respectivo territorio, con tal de que se inscriban en el competente registro. El dueño de los bienes grabados con hipoteca podrán siempre enajenarlos o hipotecarlos, no obstante cualquier estipulación en contrario. La hipoteca sobre un usufructo o sobre minas y canteras no se extiende a los frutos percibidos ni a las sustancias minerales una vez separadas del suelo. El acreedor hipotecario tiene para hacerse pagar sobre las cosas hipotecadas los mismos derechos que el acreedor prendario sobre la prenda. En el Código de Comercio también podemos encontrar aspectos relacionados con la hipoteca. En el título octavo, capítulo tercero, desde los artículos 1570 hasta 1577 nos habla sobre esto. El artículo 1570 nos expone la hipoteca de embarcaciones mayores, menores y prenda, haciendo alusión a que podrán hipotecarse las embarcaciones mayores y las menores dedicadas a pesquería, la investigación científica o al recreo, mientras que las demás podrán grabarse con prenda. El artículo 1571 nos habla sobre el contenido de la hipoteca de las naves. Al momento de firmar una hipoteca, se debe hacer a través de una escritura. Esta deberá contener 7 ítems, los cuales son: el primero, nombre, nacionalidad y domicilio del acreedor o deudor; el segundo,
el importe del crédito que garantiza el gravamen. El tercero, la fecha de vencimiento del plazo para el pago del capital y los intereses. El cuarto, el nombre de la aeronave, el tipo de aeronave, tonelaje y señas y descripciones completas de la misma. En el ítem número 5, la estimación del valor de la nave al tiempo de que va a ser grabada. En el ítem 6, las indicaciones sobre seguros y gravámenes. En el ítem 7, las demás estipulaciones que acuerden las partes. Hay que tener en cuenta que si falta alguno de los ítems entre el 1 y el 6, pues viciará de nulidad el gravamen, por cuanto habrá una omisión que no puede dar certeza sobre quién es el acreedor o el deudor, el monto de la deuda, la fecha o condición en que se puede exigir y cuál va a ser la nave grabada. Buenas tardes, profesor y compañeros. Continuando con el tema de la extinción de la hipoteca, es importante mencionar que el artículo 2457 del Código Civil nos señala lo siguiente. La hipoteca se extingue junto con la obligación principal. Se extingue por la resolución del derecho del que la constituyó o también por el evento de la condición resolutoria, según hayan sido las reglas legales dispuestas previamente. Además, se extingue por la llegada del día hasta la cual fue constituida. Y finalmente, por la cancelación que el acreedor acordó mediante una escritura pública y que se hizo mediante una inscripción respectiva. Las clases de extinción de la hipoteca son total, parcial, por razones de voluntariedad, absoluta y relativa. Vamos a mencionarlas todas. Cuando una extinción de la hipoteca es total, se refiere que si afecta al derecho en su integridad. Cuando es una extinción de la hipoteca parcial, se refiere a que si solo afecta a una parte del bien hipotecado o de la cobertura hipotecaria. Cuando esta extinción se hace por razón de voluntariedad, se divide en dos clases: cuando es voluntaria y cuando es forzosa. Cuando es voluntaria es si depende exclusivamente de la voluntad del acreedor. Y cuando esta extinción es por razón de voluntariedad y es forzosa, es si deriva de una causa ajena a la voluntad de aquel, en cuyo caso la cancelación puede ser exigida por el deudor. Ahora bien, las clases de extinción de la hipoteca también puede ser absoluta, es decir, si se produce la pérdida total de vigencia de la hipoteca, y también puede ser relativa, es decir, si como consecuencia de la extinción se produce algún efecto añadido. Estos efectos pueden ser, por ejemplo, la disminución o la afectación del precio de la expropiación o de la indemnización por siniestro del bien hipotecado. Muchísimas gracias. Acorde a lo expuesto por los compañeros anteriormente, en esta etapa es importante evidenciar algunas conclusiones precisas sobre el tema hipoteca. Primero partamos de la definición. Hipoteca no es más que la garantía real que se constituye para garantizar el pago de una deuda suscrita entre un deudor y un acreedor. Es importante mencionar que cuando existe un incumplimiento por parte del deudor, el acreedor podrá rematar o adjudicar el bien como garantía de su préstamo. La hipoteca también es importante mencionar que se constituye por escritura pública, pero que adicional debe inscribirse en la oficina de instrumentos. Una hipoteca la puede suscribir cualquier persona natural, así como cualquier persona, sea natural, jurídica o banco, podrá suscribirla también. Normalmente pensamos que solo las entidades financieras pueden realizar una hipoteca, pero se puede realizar entre personas naturales. Por otra parte, es importante mencionar que el contrato hipotecario es un contrato accesorio. Esto quiere decir que existe un contrato principal, donde un deudor y un acreedor establecen una obligación, establecen un negocio jurídico, y en ese momento el contrato accesorio, el contrato hipotecario, llega a garantizar el cumplimiento de ese negocio. Ahora bien, podemos también determinar que los bienes por los cuales se realiza el proceso de hipoteca
son bienes inmuebles, pero también naves marítimas. Esto establecido en el artículo 2432 del Código Civil. Particularmente en las hipotecas de bienes inmuebles existe algo interesante o especial, y es la accesión. Esto quiere decir que cuando se realiza una hipoteca sobre un bien inmueble, una construcción de un solo piso, y posteriormente a la firma o a la creación del contrato hipotecario se realicen aumentos o mejoras a ese bien hipotecado, es decir, por ejemplo, la construcción de un segundo piso, esos bienes son accesorios y pasarían a ser parte de la hipoteca o del contrato hipotecario. Ahora bien, con relación a la parte de extinción del contrato hipotecario, es importante determinar que, como lo mencioné anteriormente, el contrato hipotecario es accesorio a un contrato principal. Por tal razón, la obligación hipotecaria se extingue cuando el contrato principal se extingue, cuando la garantía se cumple o cuando la deuda se paga. En esta parte es muy importante porque aparte de lo que emana, lo que dice el Código Civil, la Corte Suprema de Justicia ha hecho varios pronunciamientos. En esta parte es necesario determinar la definición de cancelar una hipoteca y extinguir una hipoteca. Con base en la definición de cancelar una hipoteca, o de qué trata la cancelación de una hipoteca, es cuando el deudor efectivamente termina de cumplir su obligación y lo realiza en debida forma. Pero ¿qué es extinguir hipoteca? Y es aquí donde está el problema o la dificultad que se ha presentado con muchas personas. Extinguir una hipoteca es cancelar la hipoteca, pero realizar también los procesos inherentes a la extinción de la hipoteca. ¿Y cuáles son ellos? Pues particularmente realizar una escritura pública ante notaría y esa escritura registrarla en instrumentos públicos. Toda vez que el contrato hipotecario, como se mencionó al inicio, se crea o se establece mediante escritura pública. La Corte Suprema de Justicia ha determinado que se deben seguir todos los pasos inherentes hasta llegar a la extinción, porque si no, no estaríamos hablando de una extinción total de los bienes por los cuales se creó la hipoteca. De esta manera, aquí podemos evidenciar el paso a paso que se puede realizar para una extinción de la hipoteca. El primero es hacer una solicitud ante la entidad financiera o ante el tercero por parte del deudor para realizar la cancelación. El segundo paso será pagar cancelar los derechos notariales. Obviamente se deberá hacer mediante escritura pública y tendrá un valor. El tercer paso será realizar la escritura pública, donde se determine que se extingue la hipoteca, y posteriormente se realizará la anotación en la Oficina de Instrumentos Públicos. Esto es necesario, obligatorio, indispensable para poder extinguir la obligación y no tener problemas a futuros legalmente. Conforme a esto, damos por terminada nuestra exposición. Agradecemos, doctor, por la atención que pueda prestarle a nuestro video. Muchas gracias.